¿no? Eh, Buenos días, bienvenidos a esta sexta semana de la clase de Realidad Nacional y Diversidad Cultural. El tema de hoy que vamos a analizar, de acuerdo a la planificación establecida en el sílabo, es justamente el de que podemos visualizar los partidos y movimientos políticos en nuestro país. Empezar diciendo que los partidos y movimientos políticos en el Ecuador, como en el resto de países en los cuales existe un régimen democrático, son organizaciones de carácter político electoral. ¿Esto qué quiere decir? Que tienen derecho a participar en procesos electorales pero están regulados en el caso concreto del Ecuador, por un Consejo Nacional Electoral y un tribunal contencioso electoral, quien es el que termina determinando ciertas cuestiones de impugnaciones de candidaturas, ¿no? Para continuar con el tema, el sistema político del Ecuador se va a basar en una serie de condiciones históricas, una serie de condiciones sociales que han hecho que estos partidos políticos tengan una connotación muy importante dentro del convivir del ciudadano ecuatoriano, ¿no? Asuntos como el voto obligatorio, temas como el populismo, temas como la religión, como el clivaje étnico, racial, cultural y social, se incorporan en la agenda de los partidos políticos y como, por supuesto, la manipulación política, tanto de los servicios públicos, sobre todo cuando son elecciones de carácter regional o territorial provincial, y las instituciones del Estado son factores que configuran una identidad política nacional. El Ecuador, por ejemplo, en el siglo anterior se establece dos partidos políticos, que son los primeros que se fundan en nuestro país, denominados como en aquel momento, en la Revolución Francesa, entre aquellos que determinan una posición de conservadurismo frente a la solución de los problemas que en aquel momento existían, y se determina que el Partido Conservador, por ejemplo, que es una representación de la Sierra Ecuatoriana, se funda en 1925, y el Partido Liberal Radical también en 1925, son dos de estos partidos políticos que inicialmente en el siglo anterior son fundados, ¿no? Otro que tiene características también de un origen histórico importante es el Partido Socialista Ecuatoriano, fundado después de un año de estos dos primeros, y ahí a partir de aquel momento inicia este andamiaje y este andar de los partidos políticos. Pero para poder ilustrarlos de mejor manera a ustedes y a quienes están en este momento conectados, voy a compartir la pantalla de qué es un partido político, ¿no? Bueno, un partido político, permítame, por favor, compartir. Ahí está. Un partido político, ¿qué es un partido político? Son organizaciones de personas que están vinculadas a una ideología común. ¿Cuál es su propósito? El propósito de estos partidos políticos justamente es acceder al gobierno y ejercer el poder según ideales políticos. Esta definición planteada de un partido político está establecida a partir de justamente entender que los estados necesitaban que las personas que vivían en ese territorio se establezcan, determinen una forma de organización, y que a partir de esa forma de organización den soluciones a los problemas que tenía la gente. Y para hacerlo, por supuesto, se plantean ideales políticos, ¿no? ¿Cuál es el fin entonces y el objetivo de los partidos políticos? El fin es que son intermediarios de los intereses del pueblo para el Estado. Aquí aparece un concepto muy importante, que es que dentro de la democracia, es decir, de esa capacidad que tenemos en el caso ecuatoriano, elegir las autoridades que durante un tiempo determinado que esté establecido en la ley dirijan aquellas instituciones que regulan un cantón, que regulan una provincia, que administran el Estado ecuatoriano, podamos a partir de una representación determinar quiénes sean los representantes nuestros del pueblo hacia esas instituciones. Entonces, el objetivo de un partido político es ser un instrumento, ser un vehículo, ser aquel mecanismo que permita que la voluntad deliberada de ejercer directamente el poder es imposible. Imagínense, somos 14 millones 500 mil aproximadamente ecuatorianos que estamos facultados a votar el próximo 20 de agosto. ¿Y cómo decidimos quién debe ser el presidente? ¿Cómo decidimos quiénes sean los 137
asambleístas que tienen, que tienen que ir al órgano legislativo nacional, es justamente a partir de un sistema democrático que se ejerce el poder a través de un nivel local, nacional, en lo cual el partido político sirve como mecanismo para que sean quienes postulan a estos candidatos, a estos ciudadanos que cumplan con estos requisitos de ley y que en definitiva ellos puedan ser los merecedores de ir a estos procesos electorales, ¿no? Entonces, esta concepción de partido político tiene, en primer lugar, un origen histórico, ¿no? Es muy complejo hablar de democracia en tiempos en los cuales no se considera un partido político. Son los principales articuladores de intereses sociales. Es lamentable que algunos países que se digan que son democráticos, Cuba, por ejemplo, tenga un solo partido político. Es decir, que aquel que no piense ideológicamente, ya vamos a ver qué es ideología, ya vamos a ver cómo los partidos políticos se articulan en esa posición de centro, izquierda o derecha, pero aquel que hable de democracia, evidentemente tiene que hablar de partidos políticos. ¿Por qué? Porque son los articuladores de los intereses sociales, son los articuladores de una propuesta que en definitiva atrae a quienes suscriben un documento indicando de que son adherentes, que son afiliados de ese partido político, porque conculcan los mismos intereses, conculcan los mismos principios y por supuesto las mismas acciones de ese partido político en un momento electoral. Y una concepción mucho más amplia, por supuesto, es cualquier grupo de personas, un partido político, que están unidas, que se han juntado, que se han aglutinado en función de un interés, de un mismo interés. Y en tal sentido, los partidos políticos se remontan a comienzos de las sociedades políticamente organizadas. Vimos con ustedes los modelos económicos y dentro de ese recorrido histórico, por supuesto, podíamos haber entendido de que solamente era posible la aplicación de uno de estos modelos económicos a partir de la posibilidad de que la sociedad se organice, de que la sociedad traslade a sus representantes a esos espacios en los cuales se puedan tratar estos temas, por ejemplo, de cómo este grupo de personas que tienen un mismo interés puedan trasladar ese interés hacia quienes toman decisiones. Y una concepción restringida dentro de estos 3 puntos que toco al inicio de esta clase de la concepción de los partidos políticos es que, por supuesto, un partido político es una agrupación con ánimo de permanencia temporal que media entre grupos de la sociedad y el Estado o sus instituciones, participando en una constante lucha del poder político. Perdón el término, suena muy fuerte lucha, yo le pondría más bien un proceso democrático en el cual evidentemente los procesos electorales son los que en su origen y un pasado reciente son los que determinan quién debe en estos momentos ser, por supuesto, merecedor del voto. Entonces la política, ya hablando en un término general, partiendo desde ese ámbito, habla de grados de conocimiento político, ¿no es cierto? Entonces, hay una sociología política que habla de cómo estos partidos políticos, en un enfoque dinámico, estudian la conducta social sobre el Estado, es decir, cómo el Estado logra funcionar a partir de partidos que tienen propuestas distintas. En el apartado del conocimiento político filosófico es el conocimiento humano que contribuye a formar una sabiduría en el hombre. Es decir, cómo buscamos dar a conocer el fin y el sentido último de lo político, porque lo político significa ese arte de servir, es decir, como yo, representante de Guaranda, de la provincia de Bolívar, del país, en una instancia de un órgano legislativo, en una instancia del poder ejecutivo, a raíz de un partido político, puedo yo trasladar todos esos intereses hacia un sistema de partidos institucionalizados, institucionalizados o un sistema de partidos incipientes, ¿no? Entonces, la organización de los partidos políticos está organizado de acuerdo a intereses. Está organizado a partir de principios, está organizado a partir de ideas, está organizado a partir de acciones que determinan en la vida política y que hace cada partido tenga su dinámica interna propia. Entonces, estos sistemas organizados se pueden configurar a partir de un análisis de la situación política concreta en una sociedad determinada, a partir de fuerzas políticas y sociales en la lucha por ese poder político y cómo estos objetivos políticos y programáticos son propuestos por el partido. Entonces acá claramente
quienes integran un partido político están en la posibilidad de estructurar políticamente a esta organización, definiendo los programas, definiendo cuáles son las estrategias, definiendo cuáles son las características comunes que hacen que esta estructura política, en cuanto a quienes lo integren el partido, puedan determinarse a partir de una estructura. Entonces, un partido político está estructurado a partir de dirigentes, por supuesto, o cuadros políticos se los denomina, militantes quienes son mucho más activos en el quehacer político de la propuesta de ese partido político, están por supuesto los afiliados y los simpatizantes, ¿no? ¿Cuál es su función? ¿Cuál es la función de un partido político? Tiene una función social, por supuesto. Cuando hablamos de social, hablamos de un conjunto de individuos que están más o menos organizados, interactuando en una sociedad territorial, en un ámbito amplio de la concepción, y esta función es socialización política. Es decir, nosotros fundamos el partido político del primer año A de Comunicación de la Universidad Estatal de Bolívar y se va a llamar el Partido Verde. Y este Partido Verde va a tener una función social y establecemos nuestro régimen orgánico y decimos, a ver, nosotros somos un partido verde y no solamente por el color que hemos escogido, sino que creemos que la propuesta que debe enarbolar nuestro partido político es fundamentada en el respeto al medio ambiente. Todo aquello que signifique política pública, extractivista, explotación de recursos naturales no renovables, como es el petróleo, el mineral, no lo vamos a hacer, sino que vamos a apuntar a un desarrollo económico a partir de la generación de servicios como, por ejemplo, turismo comunitario, por ejemplo, agrícola, el desarrollo agrícola y otros. Entonces, dejamos de lado que nuestro partido político, en el ámbito del eje económico, por ejemplo, nuestra propuesta de socialización política es de que aquellos que creen que en nuestro país se debe plantear un modelo económico de respeto a la naturaleza, sean nuestros partidarios. Nuestra función social también es organizar y movilizar la opinión pública en favor de nuestra propuesta. Creemos que en la parte social también, en temas muy complejos, como por ejemplo, estoy poniendo algunos de los temas que deberían ser incorporados en los principios de los partidos políticos, decimos de que estamos en contra del aborto. Nosotros creemos que el respeto a la vida es en todas sus facetas y la vida creemos que, y estamos convencidos, inicia en la concepción. A partir de aquello definimos nuestra ideología política en la representación y articulación de plurales intereses. Entonces, esta legitimación de la totalidad del sistema político dice que, por ejemplo, entre izquierda y derecha, ustedes después de un momento les voy a poner, si quieren, una diapositiva de dónde sale esto de izquierda y derecha. En la Revolución Francesa, quienes se ubicaban en el costado izquierdo eran quienes proponían reformas al régimen monárquico y a las leyes que en aquel momento existían en Francia. Era una monarquía que acababa de ser derrocada y que se estaba planteando nuevas cuestiones para la estructuración y organización del Estado. Y quienes se ubicaban a la derecha de quien presidía ese Senado, esa Cámara de Representantes populares en Francia, eran quienes sostenían cuestiones conservadoras, es decir, que continúe la monarquía, que se mantenga ese sistema feudal, que se mantengan las condiciones actuales que en aquel momento tenían, que en ese momento tenían en Francia. Entonces, a partir de ahí se establece y se dice una ley, un régimen casi general, universal, que quienes tienen afinidad a un partido político en el cual se plantean cuestiones conservadoras, no progresistas, no de reforma al Estado, no de solución a los problemas progresistamente, esos son ubicados en un umbral de la derecha. Y quienes sí plantean cuestiones como las que yo estoy planteando, el tema del aborto, que es muy complejo, el tema del respeto al medio ambiente, nuevos modelos de desarrollo económico que rompan las inequidades, etcétera, se los ubica en un espectro ideológico político de izquierda. Y claro, están los del centro también, que en ciertas ocasiones plantean cuestiones que mantienen el status quo, que mantienen propuestas de la derecha y por supuesto también se pueden mover hacia la izquierda cuando así
lo crean conveniente. Entonces, en esta breve reseña de cuáles son los partidos políticos, cuáles son sus funciones, también una función institucional, ¿no? Se tiene que reclutar y seleccionar a las élites, sino cómo financiamos nuestro Partido Verde que acabamos de inaugurarlo, ¿no? Hay la posibilidad de que gente que nos escucha, que gente que nos ve, que gente que lee lo que nosotros estamos planteando, también sea parte de la configuración de este partido político. Entonces hay que reclutar y seleccionar a las élites, porque de lo contrario, ningún proyecto político sin recursos de todo tipo no podría sostenerse en el tiempo. ¿Cómo participa en un proceso electoral? ¿Cómo planteamos nosotros y difundimos nuestras ideas? Si no es a través de la utilización de recursos, y para hacerlo hay que convencer a quienes podrían contribuirnos y ser aliados estratégicos de un momento determinado. Hay que organizar y participar en las elecciones, por supuesto. Hoy estamos en un proceso en nuestro país de pre-campaña, primera vez en la historia republicana del Ecuador, que se da la posibilidad de que un mandatario, un presidente, concluya anticipadamente su mandato por decisión de él. Y esta facultad constitucional se llama muerte cruzada, y al mismo tiempo de concluir su periodo para que el que fue electo también lo hace hacia el órgano legislativo. Y hoy estamos en un proceso de participación y organización de unas elecciones. El Partido Político Verde que acabamos de fundar lo tenemos que inscribir, tenemos que organizarnos para que participe nuestro representante, nuestro candidato a la presidencia, nuestros asambleístas a nivel nacional y de cada una de las provincias, y por supuesto es una función institucional de nuestro partido y de todos los partidos que están aceptados y por supuesto garantizadas su vida jurídica en el Consejo Nacional Electoral. La organización y funcionamiento del Parlamento, sí, debemos buscar mecanismos de democracia interna, es decir, de todos aquellos afiliados, adherentes, simpatizantes de nuestro partido político, hay que darle la posibilidad de que se organicen internamente propuestas para poder viabilizar las candidaturas y, por supuesto, el plan de trabajo que vamos a entregar. Esto se llama parlamento, es decir, estructurar internamente en nuestro partido una organización, un mecanismo de funcionamiento para viabilizar los temas internos y que estos sirvan como una hoja de ruta a quienes van a participar de manera externa, ¿no? Y la composición y funcionamiento del gobierno, por supuesto. Los partidos políticos, una vez que ganan las elecciones, empiezan a organizarse y empiezan a implementar mecanismos que permitan el funcionamiento del gobierno. Yo quiero pasar acá atrás y quiero hablarles de etimológicamente de la política. Etimológicamente hay varios conceptos: la polis de la ciudad, la politeia que se refiere al Estado, que ya en Grecia, en Roma se planteaban cómo nosotros, las sociedades, las civilizaciones, tenemos que articularnos en función de una estructura que permita viabilizar las demandas sociales. La política, en términos etimológicos griegos, es estudio de la vida en común de los hombres. La política, por ejemplo, se refiere a las cosas cívicas de un Estado, y en esta concepción de la política podemos tocar varios autores, a Maquiavelo, a Duverger, que es últimamente uno de los pensadores que está planteando cosas interesantes en el ámbito de la política y sobre todo el sistema de partidos políticos. Está Gramsci también, Aristóteles y Platón, que fueron evidentemente estos griegos que plantearon la política y la república en sus momentos históricos. Y dicen que en un sentido amplio la política es toda actividad, es todo arte, es toda doctrina, es toda opinión. También es un poder público que se sustrae de la convivencia humana. Todos los seres humanos dicen que somos animales políticos. De hecho, lo dijeron estos pensadores griegos. Cuando se nos pregunta a nosotros y nos dicen, a mí no me gusta la política, pero todos somos políticos porque es una actividad, porque es un arte, es una opinión. Cada vez que opinamos, más aún que ustedes el día de mañana van a ser comunicadores, van a tener un poder público, que es entregar la información y el conocimiento hacia aquellos que les van a escuchar en un medio de comunicación radial, en un medio de comunicación escrito y otros dentro de temas de la convivencia humana. Y la política en un sentido restringido, tomando estos dos conceptos, por supuesto, es un resultado expresado en las leyes de nuestro Estado.
para llegar a consensuar los derechos de cada ciudadano. Es decir, nosotros en el Partido Verde creemos que hay que ser la voz de lo que está establecido en la Constitución, por ejemplo, de los derechos de la naturaleza. Y tienen que estar nuestros representantes en la Asamblea Nacional para que sea el portavoz de ese derecho, de esa voz de nuestra propuesta de la defensa de la naturaleza. Entonces, esta expresión de la política tiene que ver cómo se establece en el mundo de las esencias, es decir, cómo que el político actúa de acuerdo a un orientador de la evolución frente a una sociedad. Es decir, nosotros debemos anticiparnos a ciertas cuestiones dentro de la sociedad ecuatoriana que permitan en el ejercicio político que esta actividad que desplegamos los hombres puedan llegar a un gobierno en sí mismo. Es decir, cómo nosotros, los ecuatorianos, podemos llegar a un espacio en el cual nos gobernemos nosotros mismos, ¿no? Que nos den decidiendo. Y lo político tiene que ver, por supuesto, con los grandes proyectos. Aquellos que constituyen la base de la sociedad ecuatoriana. eh, no es necesario, sino eh, plantearnos la posibilidad de que estos partidos políticos que están disputándose la posibilidad de dirigir el gobierno en los próximos 18 meses y por supuesto los asambleístas que vayan a plantear cosas interesantes, se planteen esta cuestión, ¿cómo estamos nosotros gobernándonos a nosotros mismos? ¿Cómo nosotros actuamos frente a una orientación que tenemos que hacerla a la evolución de una sociedad? Y como decía Tomás de Aquino también en varios de sus escritos, la política es la lucha por el poder. Lo que se quiere es el poder ejecutivo, el poder legislativo, el poder judicial, el poder en la provincia de Bolívar, el poder en Guaranda, en sus instituciones, etcétera. Entonces, la expresión de la política está determinada con estos dos conceptos. ¿Qué es político y qué es la política, no? Como objeto de conocimiento hay una política pura, llamémoslo así, que puede describirse como una realidad política y una política aplicada que busca describir cómo se practica la política. Entonces, en este discernimiento, claramente ustedes pueden contarnos y describirnos la realidad de la política ecuatoriana. Así, puro y duro. Clientelismo, camisetazos, corrupción, falta de credibilidad. El 95% de los ecuatorianos no creíamos en la Asamblea Nacional y gravemente porque la Asamblea Nacional, por supuesto, configura y aglutina a los representantes de un órgano legislativo que están encargados de promulgar las leyes que necesita nuestro país. Y en lo aplicado, por supuesto, describir la práctica de la política. Entonces ahí ya vamos a un análisis aplicado y ustedes como comunicadores pueden, puro y duro, conocer la política describiéndola o pueden aplicarse a ver y describir la práctica de la política, es decir, cómo funciona el sistema de partidos políticos, cómo funciona el sistema electoral, cómo funciona la configuración de un proceso electoral y más aún, muy importante para ustedes, cómo se insertan en un proceso de denominado marketing político. Cómo vender las propuestas de cada uno de los partidos políticos y los candidatos que son auspiciados para poder llegar a ese gran anhelado espacio de consecución del poder, ¿no? Entonces, la democracia, en este escenario de búsqueda del poder, como decía Plutarco, hay los nobles, están los artesanos, están los campesinos, y también cómo es una forma de gobierno que plantea un estilo de vida, es decir, cómo los seres humanos que forman un territorio ecuatoriano, que forman un territorio bolivarense, guarandeño o cualquier circunscripción pequeña, tenemos clases sociales claramente diferenciadas, lastimosamente por sistemas económicos, y también la democracia determina como estilo de vida el gobierno que tiene cada uno de ellos. Entonces, estas formas de gobierno y democracia están caracterizadas en un gobierno unitario, un gobierno representativo, un gobierno descentralizado, y claro, está enunciado en la Constitución ecuatoriana que es democrático, es decir, que nosotros, el Estado ecuatoriano, sus instituciones y cada una de las estructuras políticas administrativas que están determinadas bajo este régimen de descentralización y representación, elegimos democráticamente cada 4 años, que es normalmente. Es un Estado social, por supuesto, es un Estado soberano, por supuesto, y es una república, ¿no?
Entonces, esta expresión de lucha entre un movimiento político, entre un partido político, nos llama a poner claramente las diferenciaciones. El movimiento político, hay varios movimientos políticos, pero ¿qué le diferencia con un partido político? Se dice que un movimiento político no está organizado como una condición sine qua non, es decir, exclusiva para acceder al poder. El partido político sí. Claramente un partido político se organizó para acceder al poder en una parroquia, el poder en un cantón, el poder en una provincia, el poder en un país. El movimiento político no. Se dice que se organizó porque tenemos una propuesta viable para generar cuestiones que nosotros creemos que son importantes. Pero ¿qué pasa? Que el movimiento político alcanza el poder cuando comienza a imponer su agenda. Entonces nosotros somos un movimiento social, pro Yas Unidos, por ejemplo, que queremos defender, tómenlo como ejemplo, no es que estoy planteando estas cuestiones que lo vamos a hacer, pero nos ponemos como ejemplo que este curso está planteándose la posibilidad de crear un partido político, un movimiento como ejemplo para ver cómo funciona esto de los partidos políticos en el Ecuador y los movimientos y qué es lo que propone uno y otro, ¿no? Entonces, el partido político sí influye en las decisiones políticas y democráticas porque son parte del poder. Entonces, hay un partido político que ha ganado las elecciones y él claramente dice, en el Yasuní hay que explotar. Nosotros creamos un movimiento pro Yas Unidos, pro naturaleza, movimiento verde y decimos no. El movimiento político nuestro dice que el petróleo que está en Yasuní no tiene que explotárselo. Hay que buscar otras formas de que el Estado tenga ingresos económicos y no justamente en la explotación de un área que nosotros creemos que es sumamente rica en biodiversidad y que no tiene que afectársela. ¿Cuándo empezamos nosotros a imponer nuestro poder? Cuando modificamos la agenda de los partidos políticos. Lo que está ocurriendo hoy. Está ocurriendo que el 20 de agosto todos nosotros debemos votar si es que el Estado sigue o no extrayendo el petróleo ahí. Entonces, este movimiento que fue creado no para llegar al poder, sino para que sus planteamientos, sus propuestas puedan ser escuchadas, hoy están en un proceso electoral con la posibilidad de que el pueblo ecuatoriano apoye o no esta propuesta del movimiento político, ¿no? El partido político es una organización política con una ideología. ¿Qué es la ideología? Es lo que les estoy mencionando. La ideología es cómo ese partido político se autoidentifica en las propuestas que estén arbolando. Decimos que es de derecha porque es muy conservador, es decir, no plantea cambios a la situación actual que vive el país. Y decimos que es de izquierda porque es progresista, es decir, cambia y propone reformas estructurales al funcionamiento del país. Mientras que el movimiento político es un grupo de personas con distintas concepciones, pero con el mismo fin. Nos aglutinamos los estudiantes, nos aglutinamos los profesores, nos aglutinamos los maestros, en fin, un conjunto de actores de la sociedad para defender al Yasuní. Entonces vean ustedes esta diferenciación, esta expresión de disputa, de lucha por el poder y por una agenda entre partidos y movimientos políticos. Este origen de la democracia y de los partidos políticos tiene por su propia naturaleza desde que los hombres estamos acá. ¿Cómo imponemos nuestra agenda? ¿Cómo imponemos nuestra forma de pensar? Si yo soy un ente individual frente a 14.500.000 ecuatorianos que van a votar, tengo que crear mi partido político. Y en ese partido político tengo que apuntarle a que democráticamente quienes crean que mi propuesta es viable se adhieran a esta propuesta. El origen tiene en la democracia griega, por supuesto, que tenía sus representantes en el Senado. ¿Y quiénes eran los representantes en el Senado? Quienes democráticamente eran electos por el pueblo para que vayan y debatan y analicen y promulguen las leyes que en aquel momento se necesitaba. ¿Y cómo se lo hizo? A través de un origen, porque en la democracia griega era solamente determinado a quienes cumplían ciertos requisitos, saber leer, escribir, tener recursos económicos, etcétera. Pero el origen de los partidos políticos como tal se da en la Revolución Francesa y lo tienen acá en este gráfico que acabo de ponerles. No sé si están teniendo la posibilidad de ver o no las diapositivas, pero tiene su origen en la Revolución Francesa, como les comenté. A la izquierda de quien presidía esa gran asamblea,
por revolución, se habían sentado al costado izquierdo los llamados jacobinos, es decir, una izquierda radical, que estaban a favor de un cambio, que buscaban una república, que querían fundar derechos de igualdad, de fraternidad y de libertad para todos los habitantes de lo que nosotros conocemos como Francia, y en ese momento se dio una revolución y querían organizar y reestructurar su país, su estado, y ya no querían que sea una monarquía, es decir, que ese régimen que se traslada el poder de un padre a un hijo y así sucesivamente. Y a la derecha se pusieron los girondinos, llamados así, porque estaban a favor de la monarquía, querían que continúe la monarquía, que la participación de los trabajadores no se dé en la política, que solamente ciertos notables y personas que tenían recursos económicos y que tenían la capacidad de leer, de escribir, sean quienes participen. Igualmente en Gran Bretaña hay dos partidos que se confrontan, un partido liberal o de los trabajadores y un partido conservador. Y ya se imaginan solamente con el nombre. Cuando ustedes escuchan partido conservador, significa que quiere conservar las condiciones actuales de esa sociedad. Y cuando se habla de liberal o de izquierda, se habla de que se quiere cambiar la estructura o una propuesta, una hoja de ruta que sigue ese gobierno y ese país en un momento determinado. De ahí surge eso de izquierda y derecha. A la derecha decimos aquellos que son conservadores, que son curuchupas, aquellos que no quieren cambiar, y los zurdos o izquierdistas son los que quieren cambiar todo, a veces hasta sin motivo, ¿no? Entonces, esta concepción de partido político, para ir cerrando y grabando ya esta clase y que quienes no han podido asistir, por supuesto, la puedan ver, hay una tarea muy interesante que la tienen que hacer, es de que la política fundamentalmente es una ciencia. ¿Y qué estudia? La ciencia política, el poder público y al Estado. Es decir, cómo nosotros a esta configuración que tenemos territorial, de sus instituciones, de su población, etcétera, llamado Estado, le podemos entregar el poder público a una persona o un partido político. Y este partido político, obviamente, como ya ha sido planteado anteriormente, va a ser una agrupación voluntaria. Nadie le puede obligar a usted que se adhiera o se suscriba a un partido político. No conozco, pero evidentemente hay que compartir el mismo principio. Hay que compartir los mismos valores, hay que compartir proyectos, hay que compartir objetivos comunes, ideas al menos, acerca de cómo la sociedad ecuatoriana, bolivarense, guarandeña, tungurahuense, en los ríos, en el oro, tiene que promover una participación de los ciudadanos, debe contribuir a la integración de esa representación por medio del ejercicio del poder hacia el apoyo popular. Nadie aquí puede ganar una elección democráticamente si no es por el voto. ¿Y cómo se llega a ganar un voto? Siendo candidato. ¿Y cómo se es candidato? Con un partido político. ¿Y qué tiene el partido político? Tiene un clivaje, tiene una ideología. ¿Qué es un clivaje? Es cómo nosotros hemos planteado el proyecto político, cuáles son nuestros principios, nuestros valores, y que esto ha permitido que otros piensen igual que nosotros, que otros se adhieran a nuestro partido o movimiento político, y estos van a promover en un proceso electoral un discurso, una organización, una estrategia para que pueda este partido político y el candidato que ha decidido el partido político ganar la elección para así continuar con la agenda del partido político, ¿no? Entonces, bajo estas características, hemos abordado con ustedes en esta mañana, que un poco compleja porque no sabíamos si íbamos a tener clases, ¿no? Yo estoy ahora mismo fuera de la universidad, he tenido clases antes de ustedes porque no estaba claro si es que se tenía o no clases. Entonces, primero dijeron, nadie en la semana tiene clases porque asistimos a una conferencia y hoy día jueves teníamos una feria. Y yéndome a la feria recibí un WhatsApp, así como ustedes tengo un grupo también de docentes de cada una de las carreras en las cuales doy clases, y me dicen, no, aquellos que están en la modalidad híbrida o virtual tienen clases. Entonces, bueno, estamos acá compartiendo con ustedes este tema, que quedará grabado, por supuesto, pero con mucho pesar de que algunos compañeros y compañeras no han podido
conectarse, probablemente a último momento se les desfasó alguna actividad que tuvieron, pero gracias a usted, estamos 14 compañeros asistiendo a esta clase y abro el escenario. ¿Alguna pregunta de los partidos y movimientos políticos en nuestro país? ¿Alguna cuestión que no quedó claro? Antonella, Jennifer, Jessica, bueno, a todos abro el escenario. Que se pueda preguntar algo antes de concluir esta grabación de la clase, subirla ahí al entorno virtual y, por supuesto, quedar pendiente de alguna pregunta de ustedes. ¿Nada? Ah, Marcelo. ¿Y dónde anda Marcelo? Hola Marcelo, ¿cómo anda? Buen día. Siempre está ocupado por Listo, ahí. trabajando, Alexia. Bien Buenas está, dele, tardes, dele. práctica. No será Listo, bueno, político porque esos no trabajan. no. Justamente era más que nada unas preguntas con respecto a eso. Bueno, yo, según esto, lo que estamos viendo ahorita actualmente con el país, ¿no? O sea, mi duda es más, o sea, cuando el presidente decretó muerte cruzada, Ujú. o sea, pienso, no sé, perdón, que ignorantemente yo no sé mucho el tema de eso. Yo tenía entendido que los ex asambleístas ya no podían nuevamente postularse, pero hoy, oh, sorpresa, ahora, o sea, hay casi la mayoría nuevamente, o sea, de mi parte, o sea, yo no estaría de acuerdo porque no trabajan por el país, ¿no? Estamos con respecto a este tema que está exponiendo y todo eso en la clase, o sea, este es más mi duda, o sea, sí pueden ellos postularse todavía, reelegirse nuevamente, o ya no. Sí, Marcelo, sí lo pueden hacer porque es un recurso constitucional que tenía el presidente de la República. Acuérdese usted que eran tres vías las que se tenían. La primera era el juicio político, que se ha cesado el presidente, ¿no es cierto? Le decían, chao, presidente, asumía el vicepresidente, etcétera, etcétera. Hay una norma que permite la sucesión en este caso, ¿no? La segunda es que no existan los votos en la Asamblea para su destitución y siga como estaba el tema y el ámbito político en nuestro país, con una disputa entre la Asamblea y el presidente. El presidente tiene la capacidad ejecutiva, por supuesto, de acuerdo a la Constitución y a la ley, de administrar y gestionar el país. Pero cuando se requieren leyes para ejercer justamente ese poder, tenía que enviarlo a la Asamblea. Pero la Asamblea, al no tener gobernabilidad, es decir, al no tener los votos suficientes que le permitan evacuar estas leyes, se le complicaba el escenario. ¿Y qué ocurrió? Lo tercero, que está en la Constitución, que el presidente, ante esa imposibilidad de que se evacúen los proyectos de ley que él trasladaba, eh, declaró la muerte cruzada. Dijo, me voy a la casa y ustedes también. Ahora Marcelo dice, ¿qué hacemos en este escenario en el cual estamos frente a un proceso electoral para elegir al nuevo presidente que concluye el periodo hasta mayo del 2025 y asambleístas también que concluyen el periodo del 2025, pero si la mitad de ellos están otra vez de candidatos y los ecuatorianos de encuestas que tenemos, el 95%, a ver, guaguas, 95 de 100 decía que esos asambleístas no cumplen su función. Y nuevamente estén de candidatos. O sea, a ver, entendamos un partido político, entendamos la política en sí. A usted, Marcelo, Antonella, Isamar, le dice, perdón el ejemplo, el novio, la novia, le dice, ya no te quiero, vea, por Dios, nada, chao, listo. Entonces, dale y dale. O sea, realmente las características humanas hace ver y decir, vea, bueno, llorando me ha de pasar en una semana, en un mes, o nunca le olvido, pero no ahí mismo. Entonces, ahí se ve cómo, como decía Tomás de Aquino, la lucha por el poder no les importa que ese elemento fundamental de la democracia, que es la participación y la representación, se deje de lado pese a que nadie los quiere. Ahora, Marcelo, no nos engañemos, puede ocurrir que les voten. Y ahí si usted, Antonella, Jessica y todos quienes estudiamos comunicación, estamos estudiando, perdón, sistemas políticos, partidos políticos, etcétera, y entendemos que es la política, es el arte de servir, es el arte de que en 4 años Guaranda, la provincia de Bolívar, el Ecuador me diga, vea, dirige este país.
Lo hago con total satisfacción, pero con una hoja de ruta, es los ejemplos que les puse, con una ideología, diciendo claramente qué es lo que yo defiendo. Pero lamentablemente esto no ocurre. Como dice Marcelo, vamos a tener en la papeleta la mitad de quienes ya estuvieron en el proceso electoral perdón, en la asamblea anterior, y evidentemente algunos regresarán. No hay un impedimento legal, estimado Marcelo, porque no es un proceso normal, es un proceso en el cual no estaba contemplado justamente un bloqueo. Yo estoy de acuerdo con usted. Se debe legislar, modificar la ley de elecciones, el Código de la Democracia, y aquellos asambleístas o autoridades que fueron cesados, por Dios, ya vayan a disfrutar la vida en sus casas y no sigan en este tema político, pero en definitiva no hay impedimento, Marcelo, no hay impedimento. Dicen, perdón que le interrumpa, en el sentido de los, creo que hay 4 partidos políticos que tienen sus cabezas para presidente y vicepresidente, ¿verdad? Creo que son 4. Bueno, creo que estamos en un país donde del 80% de ciudadanos, antes me incluyo yo, antes de cuando estaba Rafael Correa, era yo correísta, pero a partir de todo lo que salió en las noticias, bueno, ya se va enterando día a día, ya cambió el modo de pensamiento de uno de personas. Pero ahorita por todo esto está más que nada es que tiene más experiencia que se maneja de política y todo eso. Casi no le escuchamos, Marcelo, disculpe, pero a ver, yo quiero entender de que lo que usted está preguntando tiene relación al tema que hoy estamos tratando. A ver, guaguas. Hemos fundado el Partido Verde esta mañana, ¿no es cierto? O amarillo, el color que les guste. Yo dije verde porque me gusta el verde, el azul, no sé, el partido que ustedes quieran. Y en nuestro código orgánico establecemos los principios que vamos a defender a partir de este partido político, de este movimiento, ¿no es cierto? Entonces somos pro naturaleza, en contra del aborto, en contra de la discriminación, en contra, por supuesto, de las desigualdades, que se planteen políticas públicas para que los niños no sean desnutridos, para tener educación, salud, etcétera, etcétera. Y ganamos elecciones. Todos ustedes, 16 personas que están en esta clase, mis asambleístas. ¿Qué harían ustedes si es que uno de sus compañeros o colegas asambleístas está inmerso en venta de votos, está inmerso en cuestiones de corrupción o, como dice Marcelo, en cuestiones que no van acorde a nuestros principios? Inmediatamente nos reunimos nosotros, el comité, y decimos, chao, hasta aquí llegaste, ¿no es cierto? Esa es la idea del partido político. La idea del partido político es que sea el primer filtro entre el pueblo y el poder. Antes se pensaba que directamente el pueblo o cualquier ciudadano puede acceder al poder. No, no. El partido político tiene que ser el primer filtro para buscar quienes conculcan con nuestro discurso, con nuestras propuestas, con nuestras iniciativas y que se circunscriban a estos criterios y valores morales que dice Marcelo, y si no lo hacen, chao, hasta luego. No va a ser candidato de mi partido político alguien que esté inmerso en actos de corrupción, alguien que en un voto decisivo para plantear una ley en contra del aborto, pongo un ejemplo, puede ser que estén a favor o no en contra del aborto, pero les pongo el ejemplo de los partidos políticos, definitivamente tienen que ser orgánicos. Y eso es lo que ocurre, Marcelo y compañeros. Entonces, el partido político, para cerrar ya esta clase, es de que debe ser el mecanismo que permita en un sistema o régimen democrático, para elegir sus autoridades, se requiere una organización que aglutine, en primer lugar, principios, propuestas, ideológicamente se circunscriben derecha a izquierda bajo ese régimen que está establecido, y por supuesto sea un mecanismo idóneo de participación en elecciones y que se cumpla la representación, que se cumpla la participación y quienes sean parte de ese movimiento partido político puedan acceder al poder. Eso es todo. Un partido político sirve para eso, como un instrumento, un mecanismo, un filtro para acceder al poder. Entonces, partidos políticos y los movimientos tienen que ser analizados bajo la perspectiva de una tarea que tienen ustedes. Y ya para cerrar la clase. La tarea es, les puse un artículo espectacular de un par de
politólogos, sociólogos, que han estudiado el sistema de partidos ecuatorianos. Y vean lo que dicen. Lean lo que dice y en la rúbrica se les plantea un resumen, un ensayo de lo que dicen de los partidos políticos en Ecuador. Y la próxima clase, si quieren, seguimos debatiendo, analizando este tema, pero en definitiva, el sistema de partidos políticos en el Ecuador, los movimientos políticos están configurados, como hemos visto en las presentaciones, como hemos visto en la publicación, de carácter ideológico permanente, izquierda-derecha. ¿Qué más es permanente? Regional. Hay partidos políticos que tienen un clivaje, es decir, una articulación social con la costa, hay partidos que tienen una articulación social en la sierra, y por supuesto, en esas características, hoy tenemos que coyunturalmente, es decir, bajo estas circunstancias de un voto próximo en 20 de agosto, decidir por quién votar. Marcelo dice, ya no soy correísta, entonces ya no va a votar por la candidata correísta y va a buscar un candidato o candidata que, por supuesto, se alinee a los principios, a las propuestas, ideología que tiene hoy Marcelo. Entonces, bajo esas características, guaguas, les invito a que lean este artículo, tiene muchas páginas, pero ciérrense ustedes solamente a los partidos políticos. Está el escenario desde 1978 hasta el año 2000. Ustedes lean lo importante, qué es un sistema de partidos políticos, cuáles son las características de los partidos políticos ecuatorianos y hagan un pequeño resumen de esa parte que yo quiero que ustedes terminen de configurarlo. Son comunicadores sociales y el día de mañana, quieran o no quieran, van a estar inmersos en un proceso de una radio, de una televisión, de un diario, opinando sobre política. Y les invito mañana a las 9, ojalá tengan clases, y si no tienen, voy a estar me invitan mucho a las radios y justamente vamos a tocar este tema. Radio Mundo se llama ahí en Facebook, ustedes que manejan mucho mejor que yo este tema. Si están en Bolívar es 91.5 el dial en las radios comunes y corrientes. Si están en la costa del Pacífico, es decir, todas las provincias de la costa es 92.3. Y si no, en Facebook Live es Radio Mundo de acá de Guaranda, de la provincia. Entonces vamos a tocar estos temas y vamos a ampliar el escenario, pero sería interesante que ustedes participen ya en este tipo de análisis, en este tipo de debates. Ustedes van a ser el día de mañana comunicadores, necesitan herramientas para que se defiendan. Entonces, ¿cuál es el problema de los partidos políticos? Está en el escrito. ¿Cuál es el problema del sistema electoral? Está ahí en el escrito. Entonces, ustedes hagan un pequeño resumen, un ensayo de lo que yo les he expuesto, los leo y si es necesario ampliamos este tema la próxima clase. ¿Alguien más, aparte de Marcelo, que el pobre está corriendo de un lado al otro para poder intervenir y está trabajando y tal, y a veces no se le escucha? Jessica, con mucho gusto. Buenos días. Buenos días, licenciado. O sea, más es como una consulta, o sea, yo casi desconozco del tema de la muerte cruzada. O sea, según usted, ¿estaría bien esto que dejó, o sea, Lazo dijo de la muerte cruzada o no? A ver, mi querida Jessica, todos tenemos opiniones y son subjetivas, ¿no es cierto? Siempre nos ponemos bien, mal, bueno, negro, blanco, etcétera. Pero es un recurso constitucional que tenía Guillermo Lazo y que lo sigue teniendo cualquier presidente. El día de mañana, usted, querida Jessica, le mocionamos a la presidencia de nuestro movimiento verde, azul, tomate, el color que sea, y gana la presidencia. ¿Cuál es el inconveniente? Que necesita usted un número mínimo de asambleístas para que podamos nosotros, estas leyes que hemos propuesto, eh, aprobarlas. Y si usted ve que hay una confrontación, usted ve que hay un bloqueo, se llama bloqueo institucional, usted ve que no se puede viabilizar su proyecto político y hay una conmoción interna, en la Constitución están tres causales para que usted declare la muerte cruzada, ¿no? Una conmoción interna, grave crisis política, y bajo estas características dice, me voy a la casa y también se va a la asamblea. Entonces, esta muerte cruzada está en la Constitución. Que nos guste o no nos guste lo que haya hecho, vean, no está en discusión, está en la Constitución. Y para eso nosotros, modificarla, retirarla, tendríamos que llamar al nuevo presidente a una asamblea constituyente, ganar esas elecciones y decir, no estoy de acuerdo con que en la Constitución se le dé la facultad al presidente de la República
de decretar la muerte cruzada. No estoy de acuerdo. O me termina los 4 años, o mejor no se lance. Entonces, bajo estas características está en la Constitución, querida Jessica, y por supuesto, no es bien malo, no hay que verlo de así, de esa forma. Ustedes son universitarios, están en la Universidad de Bolívar, están estudiando comunicación, y con los argumentos que les estoy dando y otros que puedan consultar ustedes, por supuesto, pueden dar una mejor respuesta a qué es malo o bueno. Si no, explicar, viene nuestro hermano y nos dice, me mandaron a consultar qué es la muerte cruzada. Bueno, es un recurso constitucional que tiene el presidente de la República. ¿Y por qué hace esto? Porque desde el punto de vista de él, puede hacerlo bajo una crisis interna política y otras dos causales que tiene. Carlos, por favor. ¿Cómo está, profe? Buenos días. Hola, bien, gracias. La verdad, yo quisiera saber algo, bueno, es muy aparte de lo que usted está mencionando de la muerte cruzada. Me imagino que todo país que se rige bajo las leyes tiene lo que es la muerte cruzada. Pero ya hablando aquí de Ecuador, el presidente Guillermo Lasso realiza la muerte cruzada, se va tanto él, se van los asambleístas, pero no es algo ilógico de realizar unas elecciones para que solo el presidente que asuma, me imagino que ya en diciembre o en enero del año que viene, pero solo para que dirija al país menos de un año y volver otra vez a elecciones no es una gastadera de recursos económicos del país. Perdón, el ruido es el costo de estar en casa. A ver, Carlos plantea varias cosas. La muerte cruzada como tal, y esa denominación es nuestra, está en un régimen presidencialista. Acá tenemos un presidente que es el jefe de gobierno y es el jefe de Estado. Si fuésemos nosotros un sistema parlamentario, por ejemplo, como el que tiene España, Carlos, ahí se crea gobierno a partir de los votos que tienen los partidos políticos dentro de un parlamento, dentro del Congreso, del Senado, ¿no es cierto? ¿Qué es lo que ocurre hace pocos días? El presidente de España, Sánchez, al no tener mayoría en el Congreso, inicia una acción que declara y llama a elecciones porque justamente ya no tiene esa mayoría mínima que le permite gobernar y evacuar los proyectos de ley que requieren el Congreso. Entonces, vea usted, en los sistemas parlamentarios y en los presidencialistas ocurre lo mismo. Todo depende de las fuerzas políticas que usted tenga para que pueda apoyarle en ese proyecto político, no importa el tiempo, Carlos. No importa si es un año, si son 2, si son los 4 por los cuales fue electos, siempre se habla de una gobernabilidad mínima, es decir, que tengamos la posibilidad nosotros de que en los órganos legislativos, en el Parlamento, tengamos los votos suficientes para mantener nuestro proyecto político o no. Si es que no lo tenemos en España, en Francia, en Italia, en Alemania, inmediatamente el presidente, que es el jefe de gobierno, no es el jefe de Estado, llama a elecciones anticipadas porque ha perdido la posibilidad de trasladarse a un espacio importantísimo de evacuar sus proyectos que se habían planteado. No se calcula en términos de cuánto cuesta la muerte cruzada o no, no se calcula en términos de que en España se va a perder o se va a gastar tanto porque no va a concluir su periodo o no. Usted puede conformar gobierno en España y ser elegido presidente hoy. Y durante 3 meses se llama un voto de no confianza por parte de un partido político opositor a usted y tiene votos en contra y tiene que irse a la casa y se llama nuevamente elecciones. Es decir, lo importante, Carlos, es entender ustedes como comunicadores que la democracia permite justamente que estos actores políticos, entre ellos los partidos políticos, puedan alcanzar el poder en función de reglas establecidas. Acá se llama muerte cruzada, en España tiene otra denominación, en Francia otra,
pero es cómo los actores políticos en esa disputa del poder pueden o no configurarse acuerdos y consensos para evacuar ese proyecto político. Acá le ocurrió a Guillermo Lasso, acuérdense ustedes, al inicio de la administración, iba a tener la posibilidad de gobernabilidad, es decir, de apoyo de partidos políticos con la Revolución Ciudadana y socialcristianismo. Dio marcha atrás, dijo, no hago pactos con ustedes, ¿y qué le ocurrió? Le ocurrió lo que ya habíamos visto, que cuando usted no tiene el apoyo mínimo de partidos políticos, más aún, Revolución Ciudadana tenía 47 asambleístas, Social Cristiano tenía como 3, es decir, de 137 usted mínimamente necesita 80 votos, 70 votos, y ya está, y no los tuvo. Entonces, todos los proyectos de ley que enviaba el presidente eran rechazados. Se le siguió juicio político y terminó como terminó, con muerte cruzada. En España perdió las elecciones del partido de gobierno de Sánchez, que es del Partido Socialista Obrero Español, y él mismo salió al Congreso y al pueblo español a decirle que se llama elecciones anticipadas porque el resultado electoral de la configuración del Congreso no le da la posibilidad de mantener el gobierno. Y es así, sea un sistema presidencialista o sea aún más un sistema parlamentario. En un sistema parlamentario tiene que ser el Parlamento el que saca el partido político mayor votos y escaños con otros partidos políticos que se tienen que hacer acuerdos o consensos, la posibilidad de un hombre que vaya a dirigir y ser jefe de gobierno como presidente, ¿no? Eso es, Carlos. ¿Alguna otra cosa? Yo digo por el tamaño del archivo que tengo, o en todo caso, déjeme